La primera lectura del día de hoy nos deja ver otro magnífico ejemplo de fidelidad al Señor. Esos ejemplos de la revuelta macabea, ¿verdad?, que están en esas lecturas que estamos escuchando estos días, ¿no? Y nos deja ver el rostro impresionante de la fe en los momentos de máxima prueba. Es una hora de confrontación total, un poder altivo, como decíamos estos días atrás, de Antíoco Epífanes, y unos muchachos inconmovibles en su fe y además soportados por la palabra de una creyente fenomenal que es su propia madre. El mensaje se puede resumir en una frase tomada del Salmo 63. Tu gracia, Señor, vale más que la vida. La peor amenaza del peor de los tiranos será siempre: te voy a torturar hasta matarte. Cuando una persona encuentra una razón y una fuerza para sobreponerse a esa suprema intimidación, ya no se le puede hacer nada más. Se ha vuelto invencible. Puedes despedazar su cuerpo, pero no su resolución, y eso en el fondo te convierte en un perdedor. Esta es la lógica maravillosa de los mártires, la lógica que hizo posible unos pocos siglos después de estos macabeos que hoy admiramos, como ayer con Eleazar, que un conjunto de pobres despreciados, los cristianos, resultara más fuerte y que incluso el Imperio Romano con todas sus huestes. El Evangelio de hoy nos invita a aprovechar con seriedad el tiempo y cada don que nos da el Señor. Es verdad que durante las últimas semanas la palabra de Dios nos advierte de la precariedad de la existencia terrena y nos invita a vivirla como una peregrinación, teniendo la mirada fija en la meta, en aquel Dios que nos ha creado y, dado que nos ha hecho para sí, es nuestro destino último y el sentido de nuestra vida. Paso obligado para llegar a esa realidad definitiva es la muerte seguida del juicio final. El apóstol San Pablo recuerda que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, es decir, sin avisar. La conciencia del retorno glorioso del Señor Jesús nos impulsa a vivir en una actitud de vigilancia, esperando su manifestación en la memoria de su primera venida. Hoy viene, como os decía, a nuestro corazón la célebre parábola de los talentos, o también llamada de las minas, ya sea en el Evangelio según San Mateo o en San Lucas. El talento era una antigua moneda romana de gran valor y precisamente a causa de la popularidad de esta parábola se ha convertido en sinónimo de dote personal que cada quien está llamado a hacer fructificar. En realidad el texto habla de un hombre que al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. El hombre de la parábola representa al mismo Cristo. Los siervos son los discípulos y los talentos son los dones que Jesús les confía. Por este motivo, estos dones no solo representan las cualidades naturales, sino también las riquezas que el Señor Jesús nos ha dejado en herencia para que hagamos fructificar su palabra depositada en el Santo Evangelio, el bautismo que nos renueva en el Espíritu Santo, la oración, el Padre Nuestro que elevamos a Dios como hijos unidos en el Hijo, su perdón que ha ordenado ofrecer a todos, el sacramento de su cuerpo inmolado y de su sangre derramada. En una palabra, el reino de Dios, que es el mismo, presente y vivo entre nosotros. Por tanto, no solo son las cualidades naturales, sino también los dones sobrenaturales. Este es el tesoro que Jesús ha confiado a sus amigos al final de su breve existencia terrena. Y la parábola de hoy insiste en la actitud interior con la que hay que coger y valorar este don. La actitud equivocada es la del miedo. El siervo que tiene miedo de su Señor y de su regreso esconde la moneda bajo tierra y deja de producir frutos. Esto le sucede, por ejemplo, a quien, habiendo recibido el bautismo, la comunión, la confirmación, entierra después los dones bajo una capa de prejuicios o bajo una falsa imagen de Dios que puede paralizar la fe y las obras, traicionando las expectativas del Señor. Pero la parábola da más importancia a los buenos frutos de los discípulos que, felices por el don recibido, no los han escondido con temor y celos, sino que los han hecho fructificar compartiéndolos. Lo que Cristo nos ha dado se multiplica dándolo.
Es un tesoro hecho para ser gastado, invertido, compartido con los demás, como nos enseña ese gran administrador de los talentos de Jesús, el apóstol San Pablo. ¿Y qué más importante que la caridad, que el amor con el que hemos sido amados por nuestro Señor? Es un don para gastarlo como lo gastó Cristo. Con esta parábola Jesús quiere enseñar a los discípulos a usar bien sus dones. Dios llama a cada hombre a la vida y le entrega talentos confiándole al mismo tiempo una misión que cumplir. Sería de insensatos, ¿verdad?, pensar que estos dones se nos deben y renunciar a emplearlos sería incumplir el fin de la propia existencia. La enseñanza evangélica que hoy nos ofrece la liturgia ha tenido un impacto también a nivel histórico-social, promoviendo en las poblaciones cristianas una mentalidad activa y emprendedora. Pero el mensaje central afecta al espíritu de responsabilidad con el que hay que acoger el reino de Dios, responsabilidad con Dios y con la humanidad. Encarna perfectamente esta actitud el corazón de la Virgen María, quien al recibir el don más precioso, al mismo Jesús, lo ofreció al mundo con inmenso amor. Pidámosle que nos ayude a ser siervos buenos y fieles para que podamos entrar un día en el gozo de su Señor. ¡Feliz día! Amén.